Hola, ¿qué tal? Estoy aquí para hablar hoy de la luna en Escorpio, ¿ok? Este video es parte de la serie de Victory o la Gran Tríada, en donde estoy hablando de los principales elementos de la carta astral, que son la Gran Tríada, el Sol, la Luna y el Ascendente. Ideal que busques los videos que corresponden a tu carta astral, ya que son energías diferentes y de alguna manera parte del juego de entender la carta astral es saber cómo estas energías conversan y la diferencia que trae cada una y cómo se pueden complementar incluso, ¿ok? Entonces, aquí voy a hablar de la luna en Escorpio. Primero entender qué es la luna en la carta astral. La luna es el regente de las emociones, nuestro regente emocional, nuestra relación con lo femenino, nuestra relación con mamá y con el amor, ¿ok? Es un factor clave, digamos, a la hora de estudiar las relaciones en la carta astral, que eso ya será otra serie que haré. Eh, y es mucho la intuición, ¿ok? Es mucho ese instinto, digamos, lo que no siempre como que controlamos, sino que a veces como que sale, ¿ok? A mí me gusta verlo y lo he visto, digamos, a través de las consultas que la luna es más nuestro cerebro reptil, le digo yo, y el sol es más el neocórtex, ¿ok? Entonces la parte del cerebro que es un poco más instinto animal, sí, con menos filtro, es la luna, y el sol es cuando vamos trabajando un poquito más nuestra adultez, nuestra humanidad y nuestro mundo racional, ¿ok? Generalmente el sol se relaciona al padre y la luna a la madre. Y bueno, el ascendente es mucho más el cómo, por eso ya lo hablaré en el video del ascendente. Entonces, lo primero que siempre hago es cómo se siente el elemento en el signo. Estamos hablando de la luna. ¿Cómo está la luna en Escorpio? Bueno, la luna en Escorpio está cómoda. ¿Por qué? Porque la luna es elemento agua. Agua es las emociones, ¿ok? Entonces, la luna en Escorpio se siente cómoda porque, tal vez demasiado cómoda, porque la luna, que es el regente de cáncer, conecta, digamos, con la energía emocional del agua, con la energía de lo que no tiene mucha forma, pero que se siente y que está muy presente, ¿no? Em, la luna Escorpio es, como es el signo Escorpio, y lo digo con conocimiento porque yo soy Sol Escorpio. La luna en Escorpio es una luna fuerte, es una luna con la misma intensidad que tiene el signo. Pero claro, como les digo que la luna es un poco más instintiva, es un poco menos filtrada, es un poco más el cerebro reptil, la luna en Escorpio puede llegar a ser hasta más peligrosa que el sol en Escorpio porque está como más menos controlada, menos filtrada, esa creo que es la palabra, porque no es un tema de control, es como de manejarla, ¿no? Entonces, ¿cómo es el amor de mamá? Porque la luna lo define el amor de mamá, mi relación con mamá, y luego eso define cómo yo percibo el amor. Entonces, ¿cómo es el amor de mamá o la luna en Escorpio, la madre Escorpio, la madre de la persona luna en Escorpio? No necesariamente tu mamá tiene que ser Escorpio. Es mucho como tú viviste a tu madre y por eso los hermanos tienen distintas lunas. ¿Ok? Para un hijo, la madre fue tal vez muy cercana, porque tal vez era más parecido a ese hijo, y luego el otro hijo, más bien como que ella no me prestaba mucha atención, siento yo, y tal vez es porque era muy distinto ese hijo y ella no sabía muy bien cómo lidiar con ese hijo. ¿Ok? Entonces no tiene nada que ver con el signo de tu mamá. La luna en Escorpio es una madre un poco posesiva, ¿ok? Porque Escorpio es el signo, está en el eje de las posesiones. Escorpio en su intensidad es como, no quiero ya sonar extrema, es como esto es mío. Escorpio es el signo del poder. ¿Ok? Entonces, Escorpio, igual que otros signos, por ejemplo, Virgo, ¿no? Capricornio, le gusta controlar. ¿Ok? Claro, puede haber distintos bemoles de esto, pero la luna en Escorpio suele ser una luna un poco posesiva, una mamá un poco como tú eres mío, ¿sí? Hay obviamente una vibración baja y hay una vibración alta. Pero tal vez yo veo, cuando lo veo en la carta de alguien, es un poco, y hay una relación con mamá que puede ser o muy buena o muy mala, puede ser incluso en ocasiones, que lo he visto en la consulta, un poquito tóxica, ¿ok? Porque claro, esa madre Escorpio, esa madre de la persona luna en Escorpio, tal vez incluso hubo algo como, yo quiero que tú tengas tal profesión o que tú hagas esto, tal vez un poco como vivir a través del hijo, ¿ok? Y que eso puede, digamos, permanecer a la adultez, ¿no? Entonces ahí, esa es parte tal vez del trabajo de esta luna. Eh, entonces, claro, como mamá fue un poco, tal vez puede también haber sido, lo que pasa es que no lo veo tanto como sobreprotectora, porque eso tal vez es otra luna, tal vez una luna en Piscis, ¿no? Más bien es un poco como tú me perteneces, ¿ok? O yo de alguna forma controlo lo que tú tienes que hacer. Entonces, por eso digo que puede haber sido una madre un poquito tóxica, un poquito hacia allá.
Claro, también hubo mucha seguridad, que igual pasa con la luna en Tauro, que es el signo opuesto de Escorpio. Los niños con estas lunas es como mi mamá estuvo ahí para mí y me entregó todo, pero generalmente me entrega todo a cambio de otra cosa, ¿no? Que es como tú de alguna manera vas a hacer lo que yo digo o vas a ser siempre mío, ¿sí? Entonces hay que tener como atención con eso. ¿Por qué? Porque además, como les digo, eso define la forma en que amamos. Entonces, la forma en que ama la luna Escorpio es un poco posesiva también, ¿ok? Y no es tanto como que tengo que controlar todos tus movimientos, pero es como, esto es entrega total, ¿ok? Sí, sobre todo depende de cómo tú lo lleves en vibra baja o alta, que ahorita voy para allá. Pero definitivamente aquí no va a haber medias tintas, eso es lo más importante. La luna en Escorpio no es a medias tintas, ¿no? Posiblemente tenga más relaciones largas que relaciones cortas, le va a costar la relación que no sea como con entrega. Puede haber cierta promiscuidad, puede haber una relación, porque ¿qué pasa? Escorpio es el signo del sexo. Entonces puede, a veces Escorpio comete el error de buscar esa intensidad a través del sexo, ¿no? Entonces hay cuidado también porque es una de las vibraciones bajas, ¿no? La promiscuidad. Pero es un poco esa búsqueda de conexión, de esa intensidad. Puede haber también relaciones tóxicas, ¿ok? Como digo, no es una luna que hay que saber, aprender a dominar. Pero en general es una relación como muy de entrega, es una relación muy de incondicionalidad, compromiso, porque mamá también lo tuvo conmigo. ¿Ok? Entonces te dejó un poco ese chip de que eso es el amor. ¿Cuál es la vibración baja? Ya la medio dije, la posesividad, el control, el estás conmigo o estás en mi contra, porque así es un poco Escorpio, es como todo o nada, ahí hay que saberlo. No es que nunca va a ser así, tal vez hay relaciones que sí hay que meter completo, ¿no? Pero no todas las relaciones son así. Entonces puede haber un poco de eso, todo o nada, si no estás conmigo, estás en mi contra, estás... Escorpio también es el signo de los enemigos secretos, esto es una interpretación un poco más tradicional, más antigua, pero sí puede haber con la luna en Escorpio. ¿Qué pasa con Escorpio? Y lo hablo en el video del sol. Escorpio siempre se está cuidando, ¿ok? Porque hay un poco esa posesividad e incluso hay una herida de abandono. Entonces, una luna en Escorpio también puede ser una mamá que estuvo y se fue, ¿verdad? Y entonces Escorpio va a buscar, la luna en Escorpio va a buscar todo el tiempo confirmación de no me vas a dejar. Y ahí es donde necesito poseerte. ¿Por qué? Porque estoy cuidando de que no me dejes. Entonces, en esa intensidad emocional puede estar metida una herida de abandono, de mamá no estuvo, ¿verdad? O estuvo y se fue, o no me enseñó a cuidarme emocionalmente y cuando la necesité no conté con ella. Hay varias vertientes. Y Scorpio, donde hay Scorpio siempre hay un poco de complejidad emocional. Entonces, claro, ¿qué pasa luego a la hora de buscar el amor o la vibración baja? Te poseo para que no me abandones, porque si me abandonas me muero. Tal vez hubo una mamá que sufrió ella una herida de abandono, entonces ella se volvió, digamos, se abocó a ti, al hijo, a tratar de que siempre cuentes conmigo, entonces ahí es donde empieza esta complejidad de poseo. Es como las dos extremos, como Scorpio, Scorpio es extremo. La vibración baja hay un poco esa posesividad, ese control, o puede haber tanta necesidad de compromiso, de demostración de amor, que no me comprometo. Porque eso pasa. Capricornio, por ejemplo, le pasa. Capricornio es el signo del liderazgo y a veces le cuesta asumir liderazgo porque cuando se mete a liderar, se mete de lleno. A una luna en Escorpio ama tan intensamente que le puede dar miedo, digamos, entregarse en una relación íntima. Entonces, por eso es que puede ir a la promiscuidad, ¿no? Como que prefiero no entregarme porque cuando me entrego voy completo. Entonces puede haber, es otro de los dos extremos, digamos, de esta luna. Igual hay mucha transformación y capacidad de transformación emocional, que ahorita en la vibración alta hablo de eso, ¿no? Pero en la vibración baja tienes que cuidar un poco estos extremos de intensidad, de promiscuidad, de posesividad, de toxicidad, eres mío, digamos, y si no eres mío no me interesa, de todo o nada, de absolutismo aquí, ¿no? Y también cuidado con el veneno, ¿verdad? Porque como digo, la luna es un poco más que tiene menos filtro, porque es la intuición, es más como el cerebro reptil, como reacciono. Y claro, una luna en Escorpio puede ser muy hiriente, puede ser, porque se está protegiendo. Y es lo que digo de la esencia del signo Escorpio. Escorpio se está protegiendo. Entonces, claro, para protegerse te hiero a ti, porque me sentí herido y al final te resulta que tal vez ni siquiera era contigo. Entonces, hay que tener cuidado con esa luna en Escorpio de no sentir que todo es una que me están tratando de herir, porque también puede pasar, y ahí es donde viene la desconexión, y es muy importante que nosotros, la luna hay que cuidarla, que puedes que busques relaciones superficiales porque justamente te estás protegiendo, pero obviamente también te vas a sentir solo, te vas a sentir sin compañía, ¿no? Entonces hay que abrirse.
Entonces, esa es un poco la vibra baja de esa toxicidad. Hay que cuidar lo que se dice, hay que cuidar, porque también como la luna es la intuición y Escorpio es como tan perceptivo de su entorno porque está protegiéndose, tú ves, es como rayos X. La luna de Escorpio es rayos X total de la gente. Entonces hay mucha percepción de la empatía Escorpio que tiene todo el tiempo encendida para protegerse, ¿no? ¿Cuál es la vibración alta? Bueno, obviamente al lograr, digamos, superar este vendaval emocional, entender que no siempre lo van a abandonar, entender que tampoco siempre lo van a amar así como incondicionalmente, sino entender un poco para qué es cada relación, en dónde me puedo entregar, atreverme a sentirme seguro. Y sobre todo, lo otro de Escorpio, que siempre donde está Escorpio hay una herida que hay que trabajar. Cuando tú entiendes que tú mismo te sostienes, que el confiar en el otro no viene del otro, sino que viene de ti, que tú dices, esta persona se puede ir y yo voy a estar bien, aunque me duela y llore y tal, pero yo voy a estar bien. Entonces empiezas a trabajar, a tener como una gran capacidad emocional de incluso acompañar, de ser ese bastión, porque Escorpio tiene mucha fortaleza, de ser el que acompaña, pero sin controlar, sin posesividad, sino ya desde la sabiduría un poco, ¿no? Al final nosotros nos podemos preguntar por qué tengo esta posición tan compleja, porque vinimos tal vez a entregar un poquito emocionalmente al círculo en el que estoy, a la familia en la que estoy, a la pareja que voy a tener, ¿no? Hay un poco de un rol emocional que cumplir donde está Escorpio, créeme que lo sé. Ok, entonces la vibración alta es mucha solidez emocional, mucho poder acompañar, mucho poder entregar y sostener, ¿ok? Y bueno, leer también, una intuición al cielo. ¿Cómo es la combinación con el resto de la carta? Claro, una luna Escorpio siempre va a estar como ahí en esa intensidad. Si tienes además el sol en Escorpio, bueno, imagínate, tienes que cuidar tu intensidad, tienes que cuidar el extremo. Si tienes otro signo de agua, pues tienes que cuidar un poco la sensibilidad, porque Escorpio es esa sensibilidad emocional fuerte. Y si además tienes un sol, por ejemplo, en Cáncer, en Piscis o en Escorpio, se potencia y tienes que saber buscar tus espacios de tomártelo con calma, de respirar, ¿no? Si tienes un sol bueno, y ascendente en tierra, Tauro, Capricornio y Virgo, ahí te balancea un poco, te trae un poco a tierra, te puede ayudarte a sacarte un poco de esa profundidad, torbellino emocional, te ayuda, ¿no? Si tienes, por ejemplo, un solo ascendente o los dos en aire, que son Acuario, Libra y Géminis, claro, ahí hay una cierta contradicción. Acuérdense que las cartas nos van a dar contradicciones y siempre en las contradicciones hay algo que trabajar. Yo siempre le voy a invitar a ir hacia la luna, hacia el sol, perdón. El sol es el crecimiento, ¿no? Y la luna es el lugar seguro. La luna la necesitamos, pero el sol debería marcar la pauta. Entonces, si tienes un sol de aire, trata de utilizar tu luna para, digamos, entender y tal, pero no te quedes, digamos, en la emoción, no te quedes en la posesividad, en la toxicidad, sino mantente en movimiento. Escorpio al final es un signo fijo, entonces busca como lo seguro. Ahí no hay crecimiento, ¿ok? En tu luna en Escorpio. Ve, si tienes un sol de aire, ve al movimiento, ve al dinamismo, ve a la conexión incluso ligera. Y si tienes un sol o ascendente de fuego, aquí hay una superpotente, digamos, esta energía, porque el fuego y el agua son complejos, digamos, de manejar. Fuego son Sagitario, Leo y Aries. Son difíciles de manejar la dualidad de aire-fuego, porque obviamente son contradictorios, ¿no? El fuego, el agua apaga el fuego. Pero si la tienes y aprendes a ecualizarla con tu luna en Escorpio, claro, tienes una espina dorsal fuerte emocional, como que yo sé dónde estoy, yo sé quién soy, yo sé lo que siento y estoy en comando de mis emociones y me dejo sentir, no es que las bloqueo, me dejo sentir, pero puedo transformar eso, fuego eleva, puedo transformar eso en algo que crece, en algo que entrego, en algo que expando, ¿ok? Entonces al principio lo puedes sentir como una gran contradicción, siempre vete al lado del fuego, porque en la luna, como te digo, ahí no hay aprendizaje, ahí hay más bien sostén. Sostente en tu fuerte emocionalidad, pero el crecimiento te lo da el fuego, ¿ok? Entonces ve hacia la creatividad, hacia lo que tienes que entregar. El lenguaje del amor de una luna en Escorpio, según este libro de los 5 lenguajes del amor, yo diría tiempo de calidad. Em, Puede haber algo también como de actos de servicio, contacto físico, es más de tierra, pero claro, Escorpio es como tan sensual, esa sexualidad, el contacto físico puede ser también una de las conexiones del lenguaje del amor de Escorpio, ¿ok? Y bueno, finalmente, ¿cómo cuidar tu luna?
como Escorpio va a buscar esa intensidad, esa conexión con emociones fuertes y con entrega, yo no te recomendaría que tengas relaciones superficiales, y no solo hablo de románticas, ¿ok? Busca relaciones profundas. Yo creo que aquí la calidad de las relaciones es más importante que la cantidad. Claro, si tienes un sol en aire, tal vez se te complica porque tú dices "Es que me gusta la gente", pero no dejes de tener esas personas en tu vida que te permitan, digamos, tener ese rango emocional, esas conversaciones profundas, sea tu pareja o sea algunos amigos, busca ese espacio. También la terapia es excelente, digamos, para cuidar esta luna, porque Escorpio necesita como, necesito verlo todo y meterme y entender. Entonces la terapia, yo consideraría que esta luna es importante que tengas tus sesiones de terapia con cierta continuidad, con cierta frecuencia. Bueno, y la otra, claro, la terapia que no es con una persona, libros, filosofías, como un poco esas lecturas, esas cosas que de alguna manera te permitan como sentir, ¿no? Como que busca esas películas que tal vez te hacen llorar o que te hacen, que presentan estos grandes temas porque la luna en Escorpio necesita intensidad. Entonces, la forma de cuidar tu luna es permitirte los espacios de intensidad con una persona o con un libro, con una película, pero busca esos espacios, esas conversaciones, em, para que luego no sobrecargues el resto de tus relaciones con emoción o sobrecargues las situaciones como no me estás viendo, no me estás entendiendo. Claro, busca tus espacios para que te vean, para que te entiendan y así puedes llevar un poco más liviana el resto de tu vida, ¿ok? Porque hay esa necesidad emocional tienes que suplir, tienes que drenarla, ¿ok? Tienes que drenarla, tienes que ventilarla. Entonces, busca esos espacios siempre.